Acá estamos en esta mesa que vamos a analizar el tema de la posible reforma de la Constitución. Y yo sobre todo quería decirles que nuestra forma de comunicación con ustedes va a ser a través especialmente de Facebook, la página de Civilitas, también tenemos el Twitter de Civilitas y tenemos un mail que es info@civilitas.com.ar. Ahora les presento nuestros invitados, miembros de Esperanza Federal, Luis María Caballeros, abogado, y Daniel Gataz, también abogado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Por favor, Daniel. Bueno, antes que nada, Carmen, quiero celebrar este espacio formidable que tenemos la gente de Esperanza Federal para dar nuestra visión sobre la problemática nacional y la problemática provincial. En realidad, el tema que nos convoca hoy es la cuestión de la reelección. Y quiero decir antes que nada, porque me parece una actitud absolutamente honesta, que el proceso de reforma de la Constitución es una cosa que se usa en un montón de lugares del mundo, que la Constitución es un instrumento de gobierno y la propia Constitución argentina especifica en su artículo 30 el mecanismo que tiene para reformar. Es decir, que necesitan los 2/3, una sanción de una ley, con los 2/3 del Congreso, y que después se establece a través de una convención, que es un organismo efímero distinto al Congreso, ¿no? Y que termina obviamente cuando la reforma ha concluido. Es decir, que la reforma está prevista. El tema no es si la reforma está prevista o no, sino si es conveniente o no es conveniente y si es riesgosa. Y yo creo que, dadas las circunstancias actuales, es sumamente riesgosa una reforma de la Constitución. Fundamentalmente porque estamos frente a un gobierno nacional que aparentemente va por todo, que quiere establecer o imponernos, yo creo que una cultura y una ideología que no es propia de nuestra historia. Es decir, que es realmente preocupante el hecho de una reforma constitucional en este momento, ¿no? Ya ha habido una cuestión bastante preocupante en el año 94, cuando se dio la reforma anterior, que a través de un pacto espurio, como fue el Pacto de Olivos, firmado por Menem y Alfonsín, se reformó la Constitución con un solo objetivo, que fue la reelección del presidente Menem en ese momento. Y el radicalismo obviamente obtuvo su beneficio, que fue el famoso tercer senador para la segunda fuerza. Y los resultados fueron realmente dramáticos, ¿no? Y de alguna manera los estamos sufriendo todavía. Los estamos sufriendo y no hay que olvidar que en Córdoba puntualmente tenemos un ejemplo bastante dramático también en ese sentido, lo que fue la reforma de la Constitución del año 1986-87, que permitió la reelección de Angelos y que después, gracias a una interpretación muy curiosa, que fue avalada en ese momento por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, permitió la reelección de Angelos, haciendo creer que la Constitución comenzaba a partir de la reforma, es decir, una interpretación muy particular y que terminó como terminó en el año 95 con la crisis fenomenal que vivió Córdoba, con la represión que se vivía frente a la legislatura y todo el proceso posterior, ¿no?, que ya conocemos. Muy bien. Y Luis María, ¿qué tendrías para decirnos? ¿Es oportuna? Efectivamente, lo que menciona Daniel es muy cierto, las reformas existen y las reformas son legales, pueden hacerse, pueden darse. Lo que también es cierto es que nuestra experiencia reciente indica que cuando se le hace a los apurones, cuando se la hace sin tener en cuenta no solo si es necesario, sino también si es conveniente, y en caso de que sea conveniente, si la reforma es urgente, los resultados no han sido buenos. Hemos tenido, bueno, los ejemplos que mencionó recién el doctor Gataz, digamos, o sea, ha causado muchos más problemas que beneficios actuar de esa manera. ¿Has dicho oportuna? Necesario, conveniente y urgente, que son las tres patas, digamos, que pueden llevar, las tres ideas que pueden llevar a la reforma de una Constitución. Nuestra Constitución tiene un sistema de reforma que es rígido, es decir, tiene que tener una aplicación restrictiva. Su principio básico es el de estabilidad, porque es fundamental, porque el cambiarla significa cambiar los fundamentos de nuestro sistema político. Pienso que el gran problema que hoy tenemos en la Argentina no es la reforma de la Constitución, no es necesaria, no es conveniente, no es urgente, y sí es necesario, conveniente y urgente que los argentinos nos concentremos en cumplir nuestras leyes.
Hoy nuestro sistema político tiene un marco general que podemos encontrarle sus defectos, por supuesto, pero que sirve para que nuestro país esté funcionando y no estamos cumpliendo con esas leyes. Pienso que esa sí es una medida conveniente, necesaria y urgente. Inclusive terminar de aplicar ciertas reformas de la Constitución. En el año 94, muchas de las reformas que hicieron en ese momento quedaron pendientes o sujetas a una posterior reglamentación que aún no ha culminado. Entonces, no hemos terminado de poner... ¿Cómo? ¿Y han pasado 14? 18 años. 18 años. O sea, no hemos terminado de poner en marcha la reforma constitucional del año 94 y hoy están planteando una nueva reforma constitucional. Uno no parece ser demasiado pícaro si sospecha, porque parece bastante evidente, que lo que hay detrás es simplemente la intención de modificar un punto de la Constitución, que es conseguir una nueva reelección para el actual presidente. Y yo les voy a decir algo que, chiquitito así, yo creo que a la gente le importa nada la reforma de la Constitución. Creemos que es así. Y todo lo contrario, se opone a la reelección nuevamente. Pero sí nos importa, Carmen, especialmente a los cordobeses, la sanción de una nueva ley de coparticipación federal. En base a lo que comenta Luis puntualmente, en el año 94, cuando se reformó la Constitución en la cláusula transitoria número 6, se exigía que en 2 años hubiera un nuevo régimen de coparticipación federal. Desde el año 96 estamos hablando, es decir, que tenemos una mora de 16 años. Pero es verdad que para eso tenemos que estar todas las provincias de acuerdo. ¿Tiene que ser por unanimidad? No, no tiene que ser por unanimidad, tiene que ser producto de un consenso, de un amplio consenso, pero es casi imposible que sea por unanimidad, pero obviamente se debe avanzar en ese camino, porque necesitamos cambiar esta estructura de un país macrocefálico, de un país centralista, ¿no? Que permita que las provincias tengan un desarrollo armónico a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Por lo tanto, nosotros entonces desde Córdoba podríamos pedir... Argentinos a las cosas, nos dediquemos a lo importante. Hoy lo que estamos requiriendo son otras cuestiones. Este no es el tema que tiene que venir en la Argentina. La reforma de la Constitución, que como dice Daniel, es legítimo plantearlo y muchas veces puede ser necesario, conveniente y urgente, pero en este caso no. Hay muchas cosas que tenemos que resolver antes de eso. Prioritarios. Prioritarios. También hicimos desde Civilitas una campaña por el no, el no a la reforma constitucional. Tuvimos una linda respuesta de la calle y estamos en Facebook, búsquennos en la página No a la Reforma Constitucional, todos juntos, y por favor adhieran, ayúdennos, porque es claro que Córdoba no quiere una reelección de la señora Presidente. Tenemos que detenerlo. Si me permitís, Carmen, una última cosita que me parece bastante curiosa y es un hallazgo, ¿no? Ustedes saben que hubo una reforma de la Constitución en el año 49, la famosa reforma del peronismo que después fue abrogada en 1956 por la Revolución Libertadora. Pero quiero contarte un párrafo muy pequeño, para no cansarlos, del discurso de Perón, un año antes de que se produjera la reforma en 1948, cuando inauguraba el Congreso. Decía Perón: creo que la prescripción existente, refiriéndose a la no reelección, creo que la prescripción existente es una de las más sabias y prudentes de cuanta establece nuestra Carta Magna. Bastaría observar lo que sucede en los países que tal reelección es constitucional. No hay recurso al que no se acuda, lícito o ilícito. Es escuela de fraude e incitación a la violencia. Firma Juan Domingo Perón. Qué interesante. Bueno, nosotros desde Córdoba le pedimos que utilice las leyes, que aplique las leyes que tenemos y que no se pongan a reformar la Constitución, que verdaderamente no es el interés genuino de la gente.